Como ya es sabido, y como este grupo parlamentario, representante del republicanismo valenciano, ha denunciado históricamente la vergonzosa situación de la financiación del país valenciano, que ha provocado año tras año que la renta per cápita valenciana haya ido alejándose de la media estatal en una situación que no dudamos en calificar, y no somos los únicos, de expolio fiscal. El País Valencià es un aportador neto que paga como si fuese rico a pesar de ser una comunidad autónoma pobre, que el PIB per cápita del País Valencià es un 12,2% inferior a la media española, con lo que debería ser receptor neto de fondos y no al contrario, como viene sucediendo. Desde el año 2002, las comunidades autónomas se han hecho cargo prácticamente de todos los servicios sociales que afectan directamente a los ciudadanos. Los valencianos en este tiempo lo han hecho, sin embargo, con muchos menos recursos de los necesarios para sufragar este gasto. Esa diferencia suma, desde esa fecha, 20.000 millones de euros, de lo que se ha llamado la deuda histórica, según datos del Institut Valencià de Investigaciones Económicas. Para conseguir financiación y garantizar los servicios públicos de su competencia, la Generalitat Valenciana debe pedir préstamos al Gobierno del Estado vía FLA. Y este, a su vez, presta a los valencianos, con intereses, un dinero que ya era suyo para empezar. El Estado español no puede pretender que la Generalitat del País Valencià haga frente a estos momentos de incertidumbre con un claro aumento de la inversión pública, deseable y necesario, para ayudar a pequeños comercios y proteger a la clase trabajadora, la sanidad pública y atender debidamente a las personas en situación de vulnerabilidad, si al mismo tiempo los valencianos y valencianas pierden anualmente un alto porcentaje de aquello que producen con su esfuerzo. Instamos al Gobierno del Estado a transferir 20.000 millones de euros a las arcas de la Generalitat Valenciana que compensen la deuda histórica del Estado con nuestro país, que ha hecho los deberes de inversión en servicios básicos con una mano atada a la espalda, si me permiten la alegoría, por culpa de esta infrafinanciación. Esta no es una solución a largo plazo. Desde Esquerra Republicana del País Valencià lo tenemos claro, pasa por una hacienda valenciana propia, como tienen las comunidades autónomas de régimen foral, que permita a los valencianos y valencianas decidir qué hacer con la riqueza que generan. Hemos presentado mociones en ayuntamientos del País Valenciano dando apoyo a esta PNL y que, por ejemplo, en el caso de Faura o Riba-roja del Túria, el Partido Socialista ha votado a favor, incluido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Faura, Toni Gaspar. ¿Seguirá hoy aquí el PSOE lo que han votado sus representantes en el País Valencià? ¿O tendremos una vez más el doble juego al que nos tienen acostumbrados? Blanco en Valencia y gris oscuro, cuando no negro en Madrid, en lo que la defensa de los intereses valencianos se refiere. El País Valencià no puede pasar más un minuto en situación de expolio continuado.